Hola, estudiante de español. Hola, profe. Seas quien seas, estás a punto de escuchar el primer episodio de Sumar Palabras con Justicia Social. Sumar Palabras es además el nombre de una revista orientada tanto a profes como a estudiantes de español de nivel B2-C1, es decir, intermedio alto o avanzado. Así que te invito a que conozcas la página y la revista en sumarpalabras.com. Y por supuesto, también te animo a que conozcas este podcast. Hoy, en este primer episodio, voy a hablar con un colega de profesión al que admiro muchísimo, el profesor de español Diego Ojeda, un colombiano que se fue a enseñar a Estados Unidos con todas las dificultades que eso puede suponer para un inmigrante hispano, pero no te preocupes porque su historia tiene un buen final. Además, como vas a comprobar en breve, escuchar a Diego es siempre un placer, sea de lo que hable. Así que, comencemos. Diego, tengo una preguntita para ti. Una Por pregunta supuesto. muy sencilla, creo yo. Para quien no te conoce, Diego Ojeda, colombiano, y le voy a hacer una pregunta que tiene que ver con eso. ¿Café de Colombia o puede ser de cualquier otro lugar? Bueno, a mí me parece que el café es café sin importar de dónde sea, ¿Eh? pero si tienes buen gusto, tiene que ser colombiano. Vale, yo te quería mostrar el café que tomo en casa. Perfecto. Creo que esto hace la entrevista muchísimo más interesante y llevable. Yo también precisamente estoy en este momento en Bogotá, Colombia, disfrutando de un cafecito Oh, colombiano. qué envidia. Para quien no nos está viendo, solo escuchando, le he mostrado un paquete de café de Colombia porque el día que descubrí que el café de Colombia está mucho mejor que cualquier otro, para mi gusto por lo menos, fue un shock, fue algo impresionante. Ok, Pero la verdad es la importancia del café, ¿no? Y no sé si sepas, hay una autora colombiana que se llama Adriana Ramírez, que escribió sí, un librito que se llama El Camino del Café. Y es un librito como para estudiantes de español, B1, B2, pero cuenta la historia legendaria del origen del café en Etiopía. Y hablando acerca de Etiopía, también el doctor Krashen me contó, el doctor Krashen es un lingüista investigador acerca de adquisición de segundas lenguas, y él me dijo, Diego, el día que yo descubrí el café, que lo descubrió mientras estaba en una charla en Etiopía, me dijo, yo volví a nacer, y desde ese día no bebe nada sino café, y es esencial. Entonces, la verdad que la importancia del café es grande, pero el café colombiano sí tiene una característica y es el sabor, que puedes disfrutarlo. Yo vivo en los Estados Unidos y tomarse una taza de café en los Estados Unidos es la sensación más desagradable del mundo porque es como si estuvieses tomando agua con sabor a café. bueno, te puedo decir algunos países de Europa que la sensación es probablemente muy parecida. Ok, Diego, para quien no te conoce, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué eres? ¿Qué haces en la vida? Muy bien, bueno, muchas gracias. Mi nombre es Diego Ojeda y yo soy profesor de español en los Estados Unidos, en el estado de Kentucky, en la ciudad de Louisville. Louisville no es la capital de Kentucky, pero es la ciudad comercial más grande del estado de Kentucky porque está a orillas del río Ohio. Y he trabajado y he vivido en los Estados Unidos desde hace ya 26 años como profesor de español como segunda lengua para estudiantes de escuela secundaria. He trabajado a nivel de escuela media, di tu grado sexto, séptimo, octavo, pero la mayoría del tiempo también la he trabajado en escuela secundaria. Estamos hablando noveno, décimo, 11 y 12, estudiantes ya de último año, trabajando con los niveles superiores que en mi caso son español 4, una clase avanzada de AP que se llama Advanced Placement de lengua y una clase avanzada de AP literatura en español. Así que la idea es que después de que los estudiantes toman una clase avanzada de lengua, deberían salir con un nivel mínimo de B2, C1.
y si toman la clase avanzada de literatura, después de haber tomado ya la de lengua, deberían estar en un nivel superior o más sólido C1. A veces es posible porque los grupos son un poco heterogéneos, pero sin embargo creo que lo más importante es tratar de motivarlos a que sigan con el Mm. aprendizaje del español después de la escuela y en la universidad. Y hablando de universidad, también he trabajado dando clases a nivel universitario. Ha sido una experiencia muy bonita, pero me encanta trabajar con adolescentes y por eso yo es que me he quedado en la escuela secundaria. Como tú dices o dijiste anteriormente, soy originalmente de Bogotá, Colombia. Antes de trabajar en Estados Unidos como profesor, fui profesor de español como lengua castellana en Bogotá, en colegios privados, y estudié la carrera de literatura aquí en Bogotá, en la Universidad Javeriana, y también estudié la carrera de licenciatura en español para convertirme en profesor en la Universidad Pedagógica Nacional. Y bueno, ha sido un recorrido muy interesante porque después de trabajar como profesor también me ha interesado eh, compartir con mis colegas mis experiencias pedagógicas, los encuentros que he tenido y así pues con el tiempo me he convertido en formador de profesores y precisamente mañana empieza el Congreso, las Jornadas Panamericanas para Profesores de ELE aquí en Bogotá, Colombia. Tenemos un grupo grande de profesores de diferentes partes de Hispanoamérica y tengo el placer de ser uno de los plenaristas en este congreso. Así que he venido presentando en conferencias, congresos durante ya casi 15 años y aparte de eso también escribo, soy autor de lo que yo llamo poesía comprensible, que son unos poemitas muy sencillos de diferentes temas que quieren acercar a los estudiantes de español a nuestro idioma a través de un lenguaje muy sencillo y a través del género de la poesía que no es muy comúnmente utilizado para la enseñanza del español. He publicado ya 13 libros de poesía y uno de cuentos y seguimos en la búsqueda porque esto de la profesión docente es un espacio que te inspira cada día. Sí, Ese soy yo. tú eres más cosas porque yo lo sé. Entonces, yo animo a la gente que te busque en internet porque estás en todas partes y siempre diciendo cosas interesantes y de esa forma tan educativa que transmites cuando dices las cosas. Permíteme un inciso. Decías que haces poesía comprensible, que es un término que me encanta, porque la poesía tiene fama de no ser comprensible en muchos casos. Entonces, tú has Correcto. unido esa contradicción, vamos a decirlo de alguna forma, con el input comprensible. Entonces has creado un término que en sí mismo parece atractivo, casi, casi. La poesía comprensible, me encanta. Correcto, porque mi primera experiencia con la poesía fue bastante caótica. Recuerdo yo que estaba tal vez en sexto, séptimo y nos introdujeron a la poesía de Góngora y al culteranismo. Y yo, a pesar de que estaba escrita en español, no entendía absolutamente nada. Y si a ello le sumas la forma como escribe en sus licencias poéticas, que cambia la estructura de la lengua para que rime mejor y para que se cuenten las sílabas en cada uno de los versos, yo estaba absolutamente perdido y me sentí un poco inútil porque a pesar de que me gustaba, yo empecé a escribir desde los 9 años, escribí cuento y creía que era una persona cercana a la literatura, pero cuando llego a este curso de noveno grado y me enfrentan a Luis de Góngora, me hacen pensar que realmente lo que yo consideraba literatura no era literatura y que literatura era algo demasiado denso y a lo cual debía dedicarle muchísimo estudio para poder comprender. Así que eso me desenganchó un poquito de la poesía y me puse a investigar más adelante, bueno, qué es lo que se trae a las clases de lengua, por lo menos aquí en Colombia, um, al aula para que los estudiantes aprecien la poesía. Y por lo general empezamos de esa forma, ¿no? De una manera un poco drástica,
que impacta al estudiante, pero creo que es parte del juego de la educación, porque en el juego de la educación lo primero y más efectivo es asustar al estudiante. Apenas los asustamos, ya los tenemos bajo control. Y si los tenemos bajo control desde un comienzo, pues ya más adelante va a ser más fácil. Si nosotros empezamos por lo fácil, se nos van a salir de las manos y entonces nos preocupamos. Bueno, hablamos de poesía y hablamos de poesía comprensible. Creo que cuando estás hablando de enseñar una lengua, es muy importante que empieces desde lo más fácil, desde lo más básico, desde lo que ellos puedan comprender, porque lo que tú no entiendes te desconecta, lo que entiendes te conecta. Así que por eso el término poesía comprensible y además porque también he visto que existe un campo muy grande para trabajar diversos temas de manera poética, si lo podemos decir así, pero puedes trabajar con rimas sencillas, puedes trabajar con un lenguaje sencillo, puedes trabajar con un poema durante una clase y no es lo mismo trabajar con un poema durante una clase y centrarse en ese poema que leer una novela y trabajar la novela pues por muchísimo más tiempo, ¿no? Entonces se hace también algo un poco más efectivo, trabajar así con poesía. Perfecto. La verdad es que las escuelas hacen una labor increíble porque nos desanimemos a ciertas cosas en general, ¿no? Ni siquiera hablo de la poesía. Ok, vamos a una cosa que me interesa mucho, Diego, que es tu vida. Porque tú tienes una vida muy particular, bueno, como todo el mundo. Cada persona tiene su vida particular, sus historias, sus tristezas, sus alegrías. Tú comenzaste, como ya has contado, siendo profesor en Colombia. Sí, Después pasaste a Estados Unidos, que mi pregunta, sí. bueno, pregunta primera que se me viene a la cabeza es, ¿por qué irse a Estados Unidos? Claro. Bueno, creo que es parte precisamente de lo que tú dices, de la vida. Entonces, yo comencé trabajando como profesor a los 21 años y fue una experiencia bastante interesante porque mis estudiantes de último curso tenían 16, 17 y había de 18 años también. Entonces ellos no me tomaron muy en serio. Cuando yo llegué y les presentaron a su nuevo profesor, pues se rieron y tuvimos muchos conflictos al comienzo y me hablaban como si le estuvieran hablando a uno de sus compañeros de clase y yo esperaba cierto respeto que no me daban, pero creo que fue una bonita experiencia porque con el tiempo traté de ponerme en sus zapatos y de entenderlos y ellos se dieron cuenta de eso, así que eh, también entendieron que yo quería comunicarme con ellos y eso nos hizo trabajar juntos y creo que para mí ha sido una experiencia muy bonita no haber llegado a la docencia como docente 100%, porque a veces llegamos a una situación en la que nos consideramos expertos y entonces ya tenemos esa actitud de expertos y eso Mm, no nos deja ver otros aspectos que son más importantes. Después de ello, y hablando de la vida, entonces trabajé en un colegio de monjas de la Compañía de María, aquí en Bogotá, un colegio que se llama La Enseñanza y eran solamente niñas. Llevé allí 2 años, fue una experiencia maravillosa también, aprendí muchas cosas que desconocía, pero una editorial me llamó y me dijeron, ¿quiere usted trabajar en el ámbito de la promoción de lecturas literarias? Entonces yo dije, bueno, me parece interesante, así que empecé a trabajar con una compañía que se llama Editorial Norva Carvajal aquí en Colombia haciendo como esta promoción y la idea era hablarle a los profesores acerca de los títulos de literatura que podían ellos llevar a sus clases. Fue una experiencia bonita, pero un poco difícil porque era más el concepto de la venta que el claro. concepto de la pedagogía. Entonces a mí siempre pues me ha llamado la atención la pedagogía porque mi padre es profesor universitario, por mucho tiempo crecí en ese ámbito. Así que estuve allí un año tal vez, después otra editorial ya me contrató como editor junior, entonces ahí ya tuve la posibilidad de escribir prólogos, de escribir carátulas, contracarátulas, entrevistar autores y ese tipo de cosas. Me gustó la experiencia,
Pero luego hay un colegio bilingüe, que aquí es donde empiezo a responder tu pregunta, un colegio bilingüe aquí en Bogotá que se llama el Colegio Nueva Granada, que pertenece también a la Embajada Americana. Me llaman y me ofrecen trabajo, entonces yo me fui a trabajar allí nuevamente como profesor de lengua castellana para 8º grado. Y este es un colegio en donde contratan profesores americanos y contratan profesores de Canadá. Y de hecho los locales somos la minoría porque el colegio es absolutamente en inglés. Los profesores locales somos solamente los profes de español y los de ciencias sociales. Allí conocí a quien actualmente es mi esposa. Entonces, ella vino a trabajar como profesora de 6º grado, ciencias sociales en inglés. Nos conocimos y eh, llegaba el momento, después de 2 años de ella, de salir de aquí de Colombia, porque estos contratos son por 2 años para ellos. Y tuve que tomar una decisión. Venía con ella a los Estados Unidos o me quedaba en Colombia. Y nunca pensé salir de Colombia, la realidad. Pero pues ya sabes que por amor se hacen muchas cosas, ¿verdad? Así que esa fue la razón por la cual yo salí de Colombia, llegué a los Estados Unidos y como ya tenía una profesión y la profesión de profesor de español en los Estados Unidos siempre ha estado en demanda y si eres un nativo hablante pues te quieren, pues no fue difícil para mí conectarme y obtener un trabajo. Qué fantástico. Me ha recordado varias cosas un poco a mi historia, pero como hoy estudiar vamos a hablar de ti, otro día cuento la mía. Bueno, pero Eh, cuéntame qué parte, porque me interesó ya. bueno, mira, la verdad es que tiene que ver con ese podcast, porque me he recordado de ese inicio contigo de profesor con 21 años, que hay Sí. que tener mucho atrevimiento, ¿verdad? Con esa edad de enseñar a O ser adolescentes. muy estúpido. No, a mí me parece que hay que tener mucho atrevimiento, incluso aunque tenga 50 años, para enseñar a adolescentes. O sea, ya tener ¿Verdad? su Sí, misma eso es edad otra casi, cosa. entonces... Pero yo cuando tenía 17, 18 años, 17 años tenía, bueno, en esos momentos en España, en el País Vasco, de donde yo soy, estaba, bueno, en su época más dura una banda terrorista, ETA, y había un grupo pacifista, Gesto por la Paz, del cual yo formaba parte, y bueno, pues que animábamos a la gente a juntarse pues, para acabar con ese terrorismo. Claro. Y yo me acuerdo, inocente de mí, yo soy tímido, aunque la gente no se lo crea, yo soy tímido, introvertido, me da mucha vergüenza hablar en público, y tuve que dar una charla hablando sobre por qué no apoyar a una banda terrorista, por qué apoyar a un grupo pacifista ante un grupo de personas de mi edad, con Wow. 17 años, tímido. Wow. Bueno, te puedo decir, para ti la experiencia fue buena, para mí la experiencia fue terrible. Fue horrorosa, de hecho no la he vuelto a repetir, por supuesto. Pero bueno, digamos que yo tenía en mi cabeza esas ideas de que el Claro, mundo hace claro. falta que sea transformado. Y desde muy joven, pues qué interesante. Sí. Ok, sé que llegaste a Wisconsin, si no Sí, estoy errado en la pronunciación Wisconsin, sobre sí. todo. Ujú. Y sé también que tuviste tus más y tus menos. Bueno, eras un hispano, un colombiano, Sí, dando clases en un colegio probablemente blanco, público. no lo sé, Sí, público en sí. este caso. Ujú. ¿Qué ocurrió allí? ¿Cómo te recibieron? ¿Cómo fue ese inicio en esta Bueno, escuela? bueno, muy bien. Pues llego al estado de Wisconsin, que es un estado del norte de los Estados Unidos que colinda con Canadá. Y entre más te vayas hacia el norte, pues es más blanco, ¿no? Y cuando hablamos de blanco, queremos decir también que hay menos diversidad. Entonces, yo no tenía ningún tipo de eh, prejuicio llegando allí, pero empecé a ver ciertas actitudes, ¿no? Y una de las actitudes que más me causó impacto fue cuando durante la primera sesión de reunión con padres de familia, un padre de familia vino a mi conferencia y él pues se sentía como un poco incómodo hablando conmigo. Obviamente mi inglés en ese momento no era muy bueno, no es que sea bueno ahora, pero era peor y el acento era muy marcado y por lo general a esta gente del norte y gente que no ha tenido mucha exposición a otras culturas les molesta escuchar un acento, se sienten incómodos
Y bueno, por todo este discurso antimigrante y todas estas cuestiones, pues ya te empiezan a ver de una forma totalmente diferente. Lo cierto es que este señor se quedó mirándome y me dijo que por qué yo era profesor. Entonces yo le dije, bueno, porque fui a la universidad y estudié para ser profesor y fui profesor en Colombia, entonces ahora estoy aquí en los Estados Unidos. Y me dice, pero es que usted es hispano. Yo le dije, sí, yo soy hispano. Me dijo, usted debería estar limpiando baños, usted debería estar trabajando en un McDonald's. ¿Te Eh, dijo eso a la cara? sí, sí, a la cara. Pero eso es lo interesante, Oscar, que eso a mí no me ofendió. ¿Por qué? Porque es que yo estaba recién llegado de Colombia, había tenido 4 meses en el país. Y aquí en Colombia, no digo que no haya racismo, pero nunca tuve que preocuparme por el aspecto de la raza en Colombia. Entonces, pero Estados Unidos es otra cosa. Entonces, tú sabes que en Estados Unidos las cuestiones de la raza son muy fuertes. Entonces, cuando este hombre me dice eso, yo le dije, no, no, es que yo fui a la universidad y creo que eso le molestó más, ¿verdad? Porque no me vio molesto, no se dio cuenta que me ofendiera. Claro, ya 5 años después, si me hubiese dicho lo mismo, yo hubiese reaccionado de otra forma porque ya hubiese yo estado expuesto a situaciones que fueron incómodas para mí y me hubiese dado cuenta de cómo se manejaba este tema de la raza. Así que empecé a ver estas actitudes y me sentía un poco incómodo, no me gustaba salir solo y le pedí a mi esposa, que es americana, que es de Wisconsin, que es blanca y como decimos por aquí en Colombia, más blanca que la leche, yo le pedía que saliera conmigo cada vez que yo tenía que salir porque no me sentía cómodo y no me sentía Claro. seguro tampoco. Hay un grupo allí en estos estados como Wisconsin, Minnesota, Iowa, a los que les dicen rednecks. Rednecks es como cuello rojo y esto se refiere a gente que trabaja mucho en el campo y que por el sol tienen el cuello rojo, ¿verdad? Pero por lo general ellos son supremamente racistas, son personas que en sus camionetas ondean la bandera confederada, que es un símbolo de racismo en los Estados Unidos, en contra de la gente de raza negra, pero se ha popularizado en contra de todas las razas y no me sentía seguro. Entonces, un día, después de unos 4 años allí, y otra cosa es que los profes no me saludaban, ¿sí? Yo era el Au. único profesor latino, el único profesor de color. Tú me ves y vas a decir, no, pues tú no eres de color, pero comparado con ellos, yo me veo de color, ¿verdad? Soy mestizo. Sí, sí, claro. Eh, no me saludaban, ¿sí? Yo, good morning, nada. Y yo estaba acostumbrado aquí en Colombia, en las escuelas donde trabajaba, a saludarme de mano todos los días con mis compañeros varones y un besito en la mejilla con todas las compañeras féminas. Y no veía esa cordialidad, no veía esa camaradería, ni siquiera un saludo. Pero bueno, yo seguí adelante con lo mío, que era enseñar español, pero un día resulta que empezaron a venir familias de Uruguay a este pueblito en donde yo vivía. Este pueblito era un pueblito de 5.000 personas, Oscar, solo 5.000 personas. Claro, y llegan estas familias uruguayas eh, y revolucionan todo porque la gente empieza a sacar, pues, todos esos sentimientos antimigrantes, todos esos sentimientos o racistas. Y resulta que un hombre de Uruguay que vivía ya hacía un tiempo ahí, eh, puso una compañía de jardinería. Entonces él empezó a traer gente de Uruguay y en esa época la gente de Uruguay y las familias no necesitaban visa para venir a Estados Unidos. Así que vinieron de repente 10, 15, 20 Claro. familias. Obviamente ellos ingresaron al sistema de educación pública, los chicos, y los otros no los aceptan. Y viene un día un grupo de estudiantes y me dicen, señor, ¿sabe lo que pasó en el partido de baloncesto ayer? Y yo, no, ¿qué pasó? Bueno, empezaron a llamarle mexicanos a los uruguayos y para estos rednecks llamar mexicanos a un hispano es decirles Claro. inmigrantes, Sí. indocumentados y todo esto. Y para ellos todos somos mexicanos, ¿verdad? No importa de qué país vengas, todos somos mexicanos, todos somos inmigrantes indocumentados o ilegales, como les gusta el término. Entonces yo me puse a pensar, hombre, pero estamos trabajando con adolescentes aquí
tienen tanto en común, ¿cómo podemos ayudar? Entonces creamos con esos chicos que tenían esa preocupación, que no eran precisamente los uruguayos los que vinieron a contarme eso, fueron unos americanos los que me contaron. Ah, Yo vi que ellos estaban preocupados, que no les gustaba eso. A pesar de que era un pueblo muy pequeño, había gente que pues pensaba bien y gente que no quería problemas con los inmigrantes, ¿verdad? Y que no eran racistas. Entonces les dije, chicos, ¿qué hacemos? Y me dijeron, no sé, podríamos ayudarlos, podríamos. Yo, bueno, vamos a formar un grupo y formamos un grupo que llamamos The Hispanic Community Project. Entonces, la idea con ese grupo era ayudar a la gente del pueblo a que conociera un poco mejor a los hispanos recién llegados y ayudar a los hispanos recién llegados a que pudieran adaptarse mejor al pueblo. Así que hablamos con la dueña del periódico local y le dijimos, usted nos daría una página para poner artículos pequeños en inglés sobre este tema y en español sobre el otro tema. Y ella era una mujer de gente de mente muy abierta y nos dijo, sí, no hay problema. Entonces me puse con estos chicos a organizar esa página, que era una sola página del periódico, y empezamos a publicarlo. Bueno, esta señora experimentó un declive en 30% de las suscripciones, empezaron a salirse en las personas que vieron español en ese periódico. Pero mis estudiantes estaban súper emocionados. Un grupo de 4 estudiantes creció a 20, a 30, 40, 50. De un momento a otro fue un grupo gigante, entonces ya teníamos otras actividades, hacíamos fiestas para la comunidad en donde las personas de Uruguay ofrecían empanadas uruguayas, carne apanada, un espagueti que les gusta. Las personas de México traían cosas para la comunidad y era gratis para la comunidad. Y entonces empezaron poco a poco como a acercarse de manera tímida. En últimas, el racismo no es sino un desconocimiento, una ignorancia del otro, y hay que entenderlo de esa forma, y nosotros como docentes, en lugar de reaccionar, tenemos que ayudar a que la gente se entere, ¿no? De que somos también seres humanos con unas características específicas, pero que podemos hablar y podemos comunicarnos. Entonces, el grupo creció, Oscar, creció, tuvo trascendencia a nivel del Estado, otras escuelas empezaron a copiar el modelo y fue una experiencia muy bonita como profesor de español, y por eso yo digo que el profesor de español en los Estados Unidos, más allá de una responsabilidad académica, tiene una responsabilidad social. Y esto porque una tercera parte de los 370 millones de personas que viven en los Estados Unidos son de origen hispano. Es decir, es nuestra comunidad también. No somos invitados, no somos visitantes, somos personas que formamos parte de la comunidad, pero tenemos que ayudar a la gran comunidad a entender eso. Um, Así que fue un proyecto bonito. Ya hoy día, te estoy hablando de hace 20 años. Hoy día tú ayer. vas a este pueblo y hay familias birraciales. Ah, Ya se casaron con uruguayos, sí, americanos con uruguayos. Se ha convertido en un pueblito que le ha abierto las puertas a la gente hispana y la gente ya no se siente atacada o miedosa. Y quiero pensar que ese grupito de estudiantes que vinieron a hablarme acerca de esa preocupación del partido de baloncesto, me emociona. sí, normal, porque estaba pensando que de repente, Diego, eres Tuvieron una responsable. trascendencia, tuvieron una trascendencia Sí, fueron ellos. Uno como profesor solo puede guiar, pero en realidad siempre son los estudiantes. De hecho, cuando vienen padres de familia a decirme que gracias, que mi hijo habla español, que esto y lo otro, yo, si tu hijo no hubiese querido, no lo hablaría. Es claro. ellos, ¿ves? Pero bueno, muy emocionante esta cuestión, pero fue algo importante que tiene que ver con lo que me preguntaste de mi experiencia en Wisconsin. Sí, me ha llevado a plantearme varias reflexiones, a muchas reflexiones de hecho, pero bueno, déjame que te diga algo. Esto que has dicho al final es muy importante, porque estaba pensando eso, es que eres responsable directo como líder educacional hace 20 años en esa escuela, de haber tomado una responsabilidad de no atacar a los padres, de no decir a los estudiantes, no, bueno, callaros y dejar que se solucionen las cosas, no, sino
decir, no, vamos a solucionarlo, pero vamos a solucionarlo de una forma inteligente, no de atacar, no de contraatacar, sino vamos a hacerlo bien. Y ahí hay un foco de energía que es enorme y me encanta, pero que además me lleva a una reflexión que me parece muy importante. Tú eras el líder, vamos a llamarte líder por llamarte de alguna forma, ¿verdad? Pero lo eras. Pero realmente tú solo no habrías hecho nada, claro. Como tú has Claro, dicho, eran los estudiantes uniéndose, llevando sus cosas, sus ideas, sus comidas, sus avisos. Fueron americanos los que te avisaron primero. claro, Hubo ahí una conjunción de planetas, exacto. un alineamiento de planetas que se dio y que es muy importante, que siempre digo, si las cosas no se hacen juntos, no salen para adelante. Si hay, Es verdad, y de hecho toca agradecerle también a quienes empezaron a molestar a los muchachos hispanos en el partido de baloncesto, porque de Tremendo. allí fue donde nació todo. Pero lo más importante es sentir que ellos entendieron que somos humanos y que Sí, todos tenemos el derecho a ser felices en donde vivamos. sí, al fin y al cabo es como se suele decir, nadie nace racista ni xenófobo, nadie. Exacto, 0% nadie, de la no. gente. Eso Eh, son conductas adquiridas. Eso es. Y por tanto se pueden modificar y se pueden hacer que eso no sea así. Otra cosa que te quería comentar es el racismo es lo que tú comentabas, el desconocimiento es miedo, ¿verdad? La gente tiene miedo de lo desconocido Correcto. y eso hace que reaccionen de formas a veces que ni siquiera van en contra, que a veces van en contra de sí mismos. Es decir, una persona puede ser una buena persona, una persona inteligente, una persona amable, pero de repente Sí, nacer ese sentimiento racista o agresivo contra alguien por miedo. Un miedo correcto. inculcado. De hecho, la gente original de estos estados agrícolas en los Estados Unidos es la gente más amable y la gente que se colabora más entre ellos mismos que yo he visto en diferentes partes del mundo. Ese sentido de comunidad que tienen es grandísimo. Pero sí, era muy difícil que lo extendieran al que se veía diferente, ¿verdad? Pero como tú dices, es gente con valores, es gente muy amable y a quienes creo que son los primeros que se sorprenden de ver que no pueden aceptar al otro. Mire, yo terminaría aquí la conversación, pero no lo voy a hacer, pero porque esta historia me parece tan absolutamente fantástica que es para ponerla en todas partes. Otra cosa que te voy a comentar es que mientras estabas contando esta historia, y yo me estaba riendo, a quien haya visto este vídeo me veía sonreír o reír abiertamente, y luego estaba pensando por dentro, pero ¿por qué me estoy riendo? Esta es una historia Ujú. preocupante, es decir, hay un caso de racismo, hay un caso de desconocimiento, son emociones que así contadas ahora, después de 20 años, pues bueno, son más llevables, pero en el momento supongo que sería más complicado, más difícil de llevar. Eh, y me hace pensar que la risa es una arma de defensa fantástica. Es verdad, a veces nos reímos simplemente por tratar de explicarnos qué es lo que está sucediendo, ¿no? Sí, porque a uno se le hace incomprensible ciertas situaciones y dices, te tienes que reír, Es porque verdad. no puedes hacer otra cosa. Todo esto me lleva a una pregunta. Esto que me has contado ocurrió hace 20 años. En estos 20 años, Ujú. ¿cómo has incorporado, si lo has hecho, que imagino que sí, estas experiencias iniciales, supongo que después habría más, pero sobre todo estas experiencias, ¿cómo has incorporado en tu metodología, en tu día a día, en la enseñanza, ya no voy a decir ni siquiera en tu vida, sino directamente en Ya. la escuela? Sí, claro. Por eso te hablo acerca de la responsabilidad social del profesor de español. En mi canal de YouTube, si puedes compartirlo en tus notas del podcast, hay un webinario que hice acerca de la responsabilidad social del maestro de español. Entonces, ¿cómo incluirlo? Número uno, tenemos que hablar de temas importantes. Tenemos que hablar sobre inclusión, tenemos que hablar sobre diversidad, tenemos que hablar sobre racismo, tenemos que hablar sobre inmigración en nuestras clases. Nuestras clases no pueden estar basadas solamente en la familia, la personalidad, los deportes, el campo y bueno, y estos temas para adquirir vocabulario.
cuando estamos viviendo una situación muy específica, especialmente en los Estados Unidos. Tenemos que integrar estos temas sociales dentro de nuestro currículum y adaptarlos al nivel de competencia de los estudiantes, pero no porque el estudiante no tenga un nivel de competencia alto en español, no significa que no podamos hablar y hacerlos pensar. Nosotros podemos hablar acerca de las relaciones interpersonales, de las relaciones entre amigos, desde una perspectiva social, cómo se ve diferente una amistad en un país como Colombia a los Estados Unidos. Yo les digo a mis estudiantes en forma de broma, les digo, en Colombia nadie orina solo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que tenemos la costumbre de estar con nuestros amigos todo el tiempo. Y si estás con un amigo, hey, vamos al baño, ¿sí? Es muy normal decir ese tipo de cosas. Entonces, pues mis estudiantes se quedan así como mirando raro, les parece raro que yo diga esas cosas, pero lo que les digo es que la amistad y el concepto de amistad puede ser un poco diferente en los Estados Unidos en un país hispano. Pero en el fondo, ¿qué es lo que estamos diciendo? En el fondo, lo que les estoy diciendo es que, oye, tú puedes contar con un hispano como un buen amigo. Tú puedes contar con ellos como un buen amigo. Eso es lo que les estoy diciendo y eso, sin decirlo en palabras, es lo que les va quedando atrás. Pero si yo no traigo estos temas, un ejemplo, el de la amistad, y no hablo acerca de por qué las personas van a los Estados Unidos, que no es siempre porque se estén muriendo de hambre en sus países, hay muchísimas otras situaciones que hacen inmigrar y emigrar a las personas. Si no les damos a conocer esas cosas a través del currículum que estamos implementando en cada una de nuestras clases, vamos a estarles haciendo daño a ellos. ¿Por qué? Porque entonces puede hacer que adquieran la lengua, pero no van a adquirir esa empatía y no van a adquirir ese conocimiento profundo acerca de las interrelaciones humanas, que es lo que los va a ayudar en el futuro a ellos relacionarse con personas que se ven diferente. Eh, Mira, me dejas sin palabras porque yo ya sé, ya te conozco, ya te sigo y ya sé lo que cuentas. La gente ahora quien te está descubriendo ahora va a tener ganas de ir a ese canal de YouTube, que efectivamente pues, está por algún lugar por aquí. Eh, pero es que estoy tan de acuerdo con todo lo que dice el Diego que te sorprendería saberlo. Em, eh, Dentro de unos días, respecto a este momento que estamos grabando este podcast, voy a presentar un webinario en el que voy a hablar de por qué introducir temas de justicia social en nuestras clases Yeah, de idiomas, claro. que es algo que para mí es sorprendente que mucha gente no hace. Es sorprendente en el sentido de que la gente cuando enseña español, por ejemplo, Sí. habla de fútbol, habla de gastronomía, habla Ujú, de ujú. las amistades, habla de todo eso, pero de repente se olvidan de temas que son realmente importantes también. No solamente, Claro, cuidado. claro. Y hay muchas formas de introducirlos y tú estabas hablando de esa amistad que me ha hecho mucha gracia esa frase de que no, Mm. no digo orinar solo porque es la historia de mi vida, ¿no? Yo soy español, no soy colombiano, pero al final en España somos en ese sentido similares. Sin frases, pero similares. No, la verdad, a mí, yo tengo varios amigos españoles y me encanta el nivel de amistad, sobre todo que es muy profesional mi relación con los colegas españoles, pero nunca he sentido como envidia. Siempre es un trabajo conjunto y eso me encanta. Es que es como deberían ser las cosas, ¿verdad? ¿Verdad? Tampoco vamos a descubrir nada, o sí, tú vives en Estados Unidos, yo en Europa, son sociedades enormemente individualistas y cada vez más, y sin embargo, el sur de Europa, Hispanoamérica, son sociedades un poco, porque infelizmente esto también está cambiando, un poco más colectivistas, más de ¿Verdad? hacer piña. Sí, Y, y esto está cambiando, pero para nosotros puede ser más normal. Yo que soy una persona menos social para la media de mi país, aún así soy una persona muy amigable y está mal que yo lo diga, pero, pero bueno, lo soy. Y esto da un poco de cosa cuando ves que la gente lucha más por su individualidad, por estar separado, por ser yo y yo. Y, bueno, en claro. fin, que me voy a enrollar aquí con temas que tampoco importan. Para terminar, vamos a hacerte
4 preguntas. Vamos, no, te las voy a hacer yo, en realidad. No, Vale. hablo en plural. 4 preguntas muy sencillas, muy Sí. directas, pero que te puedes extender lo que quieras. Tú verás Vale. lo que haces. Son solo 4, he dicho 4. Son 5, perdona. Vale. Vamos allá. Cuestionario rápido, de sumar palabras. Listo. Muy bien. Este podcast está está orientado a pensar en la justicia social, por tanto, las 5 preguntas, otra vez con los 4, tienen que ver con la justicia social. Por tanto, recomendaciones. Sí, Diego Ojeda, señor Ojeda, sí, sí. ¿qué respecto a la justicia social, qué libro, película, serie te ha abierto los ojos o te ha influido en tu perspectiva sobre temas de justicia social? Pues lo Muy que bien, quieras. ahí me pusiste a pensar bastante, ¿no? Y al final no pude pensar acerca de ninguna película específica, ni de ningún libro en específico. ¿Por qué? Pero sí me hiciste pensar en autores. Ajá. A mí me parece que cuando hablamos de justicia social, no podemos concentrarnos solamente en el hecho, es decir, que sucedió algo que fue injusto. Y entonces hay una película que trabaja ese tema específico de esa injusticia en algún momento, en algún lugar específico, o el libro que trabaja ese tema. Creo que lo más importante aquí es cuando nosotros leemos o vemos una película que nos cuenta esa historia, ¿qué es lo que podemos reflexionar a partir de eso? Porque si no nos quedamos en el argumento, vi una película fantástica sobre el holocausto, me conmovió, a los 3 días se te olvidó y no Cierto. tuvo un significado real en tu diario vivir. Entonces, creo que tenemos que pensar cuáles son esos directores de cine que me hacen pensar. Entonces, yo puedo pensar en un Alan Parker. Por ejemplo, Alan Parker es el cineasta de Blade Runner, es el cineasta de Pink Floyd The Wall, un Stanley Kubrick con Full Metal Jacket, ¿sí? O sea, ver de dónde viene la inspiración de esa historia que te están contando. Y cuando hablamos de autores, entonces pensemos en un Kafka, pensemos en un Albert Camus, No. pensemos en un Sábato, pensemos en un Carlos Fuentes, que nos están contando historias de transformación humana que realmente nos afectan cuando las leemos y nos hacen pensar y mirarnos en el espejo. Hombre, ¿será que mañana me despierto convertido en un escarabajo? Y las implicaciones que eso tiene individualmente y a nivel social. Entonces, más allá de un libro concreto, más allá de una película concreta, es ver cuáles son esos creadores, esos escritores, esos directores de cine que trabajan problemática social y que a través de su creación nos hacen reflexionar individualmente para después mirarnos en el mundo y ver si realmente estamos en un mundo justo. Y si nos damos cuenta que no estamos en un mundo justo, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Cómo vamos a aportar? Porque no se trata solamente de sentarnos aquí a hablar de injusticias, sino de cuál es nuestro papel en esa situación. Fantástico. Has mencionado dos de mis autores favoritos, Camus y Kafka. A una de mis bandas preferidas, Pink Floyd, que a través de una película. Entonces, me encantas, Diego. Bueno, Ok, le di. segunda pregunta. Sí, Un hito histórico o un movimiento histórico que creas que vale la pena conocer. claro. La cuestión con los que también me pusiste en problemas con esta pregunta es que por lo general cuando pensamos en hitos históricos, pensamos en situaciones o en personajes. Y generalmente esas situaciones y personajes están unidos a ideologías políticas, están unidos a ideologías de religión. Por ejemplo, hablemos acerca de la caída del muro de Berlín. Sí, muy bonito y todo, la libertad, esto y lo otro, pero ahí hay un contexto político, unas ideologías, igualmente en el holocausto, ¿verdad? Entonces, cuando tú me dices cuáles son esos hitos que vale la pena recordar para la humanidad, que trasciendan lo político, que trasciendan la ideología y que realmente afecten al ser humano, entonces tenemos que pensar en otro tipo de situaciones.
Y una de estas situaciones es, por ejemplo, la conquista del espacio. ¿Por qué? No por la interacción que hay entre los Estados Unidos y la Unión Soviética en la lucha por conquistar el espacio, sino por los beneficios que a nivel científico eso ha traído a la humanidad. Por ejemplo, el viaje a la Luna nos ha traído cosas a la humanidad que hoy día disfrutamos, como la luz LED, por ejemplo, los detectores de humo, la primera aspiradora inalámbrica, la comida para bebés. O sea, estas son cosas que realmente le han aportado a la humanidad y que van más allá simplemente de la ideología política, religiosa o social. Sabes que te van a criticar esta respuesta y decirte, pero el dinero que se gasta en la carrera del espacio lo podrían utilizar en otras cosas. Claro que Y hay sí, una claro respuesta que muy sí. fácil para eso, pero Bueno, pero tienes toda la razón. no, Sin no embargo, tengo. creo que si deja cosas que nosotros, de las cuales nosotros podamos beneficiarnos hoy en día y que trasciendan ese aspecto político, pues vale la pena mencionarlo. Por supuestísimo. Ok, persona. Una persona, líder, activista, figura política, que te haya inspirado o marcado. Muy bien. A mí me inspiró desde hace muchísimo tiempo, inclusive desde joven, la figura de Martin Luther King, no solamente por su lucha antirracista, que es tremenda en los Estados Unidos, sino también por esas contribuciones para que se aprobaran leyes federales en los Estados Unidos sobre derechos civiles, sobre el derecho al voto, por ejemplo, sobre segregación racial, que ha influido muchísimo a un país como los Estados Unidos y que permite que hoy día, si no haya una igualdad total, por lo menos se respete a la gente que en la anterioridad no tenía una voz. Así que para mí siempre ha sido una inspiración escuchar las palabras del reverendo Martin Luther King Jr. Fantástico. Una urgencia, es decir, un tema que para ti sea urgente de abordar en la actualidad del mundo. Y hay muchos. Sí, la verdad, pues el cambio climático es algo que nosotros tenemos que realmente considerar en nuestro diario actuar. Desde el momento en que vemos a una persona tirar basura en medio de la calle, eh, tenemos que ayudar a que esta forma de no pensar cambie. Eso por un lado. Y por otra parte, el racismo, que realmente afecta a muchísimas partes del mundo y esto está conectado con la educación. Entonces, siento que si hay algo que en este momento nosotros tengamos que tratar de cambiar, es ese sentimiento racista que se ve latente en muchas partes del mundo. Fantástico. Y una última, una causa que si tú pudieras, tal vez ya lo hace, si tú pudieras apoyar, apoyarías. ¿Cuál sería y por qué? Bueno, tenemos que apoyar la educación en todo Ajá. sentido. He trabajado en escuelas públicas, he trabajado en escuelas religiosas, he trabajado en escuelas privadas, he trabajado en universidades y te hablo de diferentes contextos socioeconómicos y tú ves las diferencias. Es increíble. Hoy día trabajo en una escuela en donde los niños tienen muchas oportunidades porque sus padres pues tienen formas eh, que les permiten a ellos viajar y conocer muchas cosas. Y si lo comparo con las experiencias de los niños de algunas escuelas públicas, hay una diferencia muy grande. Entonces, siento que la educación es algo que nivelaría muchas situaciones en el mundo. Hay muchos lugares en el mundo en donde ni siquiera hay una educación básica y cuando tú no tienes educación, no puedes crecer de manera individual. Los pueblos no pueden crecer y por otra parte, la educación, además de ser un derecho fundamental, es una forma de conservar la vida, porque una persona educada tiene diferentes maneras y diferentes formas de ver las cosas y de tomar decisiones que van a implicar una mejor vida. Diego, te dejo tranquilo. Muchísimas Yo he gracias. estado tranquilo todo el tiempo, Oscar. Muchas gracias.
Nos vemos. La gente que quiera saber más sobre ti, y estoy seguro que va a querer saber más sobre ti, pues tiene los enlaces en algún lugar de por aquí abajo y que lo busque y que te siga y que aprenda más sobre ti, que tienes mucho que aprender. Diego, hablamos. Oscar, muchísimas gracias por esta charla tan bonita y de verdad no siento que la gente tenga que aprender de mí, pero si conversamos, aprenderemos juntos. Eso es. Muchas Vale, gracias. gracias a ti.